Bien, muy buenas tardes. Me imagino que venís a un programa de excelencia. Yo hace 20 años, hace mucho tiempo, me invitaron a España a dar una conferencia a la Asociación Nacional, creo que en aquella época se llamaba Empresas Electrónicas Españolas. Y bueno, pues lógicamente viene uno de fuera, pues indudablemente se supone que algo tiene que decir, y al terminar la reunión se me acercaron 3 grupos de empresas. Una muy importante que sigue por aquí, que es española, otra mucho más importante que es europea, y en tercer lugar se me acercó un profesor que me dijo: mira, yo estoy iniciando un programa de excelencia en la Politécnica de Madrid. Y le dije, de acuerdo, digo, conocemos lo que es el sistema educativo español, sabemos que dentro de lo que hay en España, la Politécnica es uno de los lugares que nosotros pensamos que se puede potenciar la calidad, y le dije, si es de calidad, vengo. Si no es de calidad, de excelencia, no puedo venir, porque al venir de universidades donde exigen productividad, pues indudablemente no puedo cogerlo en mi tiempo académico. Pues bien, hasta el día de hoy estoy aquí. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo que ustedes han sabido escoger un programa de excelencia. ¿Qué es importante? Por supuesto, por supuesto. Yo os podría dar mi experiencia personal, porque a los 17 años dejé España para estudiar en los Estados Unidos y he pasado toda mi vida entre el centro de Europa y los Estados Unidos, y después, desde hace unos años, pues me gusta venir y regresar a mi patria. Pero regreso porque, por voluntad, yo no fui un emigrante, ni de esos, como llaman ahora, turistas, que se van porque quieren. No, yo fui porque tenía una beca y quería estudiar fuera. Y, lógicamente, es muy importante que nosotros aquí en España, sé que habrá algunos que no son españoles, ¿me pueden levantar la mano los que no son españoles? Simplemente, ¿de qué país? ¿Venezuela? ¿Colombia? ¿Venezuela? ¿Venezuela? ¿Rumanía? ¿De qué parte de Rumanía? No, lo conozco muy bien. ¿Cómo no? Si he estado ahí. ¿Alguno más? Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Buenos Aires. Bueno, pues indudablemente me he dedicado, mi primera parte profesional, yo me dediqué a relaciones internacionales, y era lo que en aquella época se llamaba el nuevo Triángulo Atlántico, estoy hablando de los 80, y era la nueva relación que había entre Europa, Estados Unidos y América Latina. Indudablemente América Latina ha pasado por fases. Yo primero me ocupé de América Latina hablando sobre todo de cómo se podía incorporar a este desarrollo, codesarrollo entre Estados Unidos y Europa. En los años 80 vino la gran crisis de América Latina, después en los 90 se terminó, y en los 90, a principios de los 90, me pidieron a través del Banco Mundial que fuera con 3 colegas. Uno era de Stanford, yo venía de Harvard, otro de otra universidad, para que hiciéramos una evaluación global del continente latinoamericano, porque era cuando se les estaba imponiendo el neoliberalismo del cual se habían salido y vuelven ahora. Por lo tanto, quiere decir que la historia no es lineal de progreso, que hay arriba y para abajo. No se olviden que América Latina parece que era, bueno, se decía de Brasil o de Argentina, que son países de futuro y siempre lo serán. Espero que sean también de presente. ¿De acuerdo? Con respecto a los españoles, indudablemente, sepan que lo que hemos vivido en los últimos 30 años es una época de excepción. Lo que hemos vivido los europeos durante los últimos 40 años es una época de excepción. Eso no volverá. Creo que tienen que darse cuenta de que estamos en otra época de la historia, en otra época, de la historia de nuestras sociedades occidentales. Hoy voy a hablar de un tema clave
que es posiblemente uno de los debates más importantes en el mundo occidental hoy en día, y es en qué medida la revolución tecnológica que estamos viviendo desde hace muchos años va a transformar no solamente su vida profesional, sino que va a transformar, sin duda alguna, los procesos productivos de todas las economías y va a transformar nuestras sociedades. Es el gran debate, y para ese gran debate yo les invito a tener un diálogo con los centros de excelencia. En primer lugar, vamos a empezar conociendo un poquito lo que el World Economic Forum, en español se llama Foro Económico de Davos. Yo he participado hasta que la ideología neoliberal se metió de por medio y se hizo dominante, he participado en él. Hace ya como 15 años tuvimos en España la primera reunión y la única, porque en aquella época parece que nuestros empresarios no lo conocían y no les interesaba. Pero no cabe duda que hoy en día en el mundo occidental y no occidental, el Foro Económico de Davos se ha constituido en el centro, en la red, en el clúster, como se dice, más importante para analizar de manera no partisana, no unilateral, los grandes problemas que confronta el mundo occidental. Es mucho más importante ver las reuniones cada año del Foro Económico de Davos que cualquier reunión de ministros de gobierno, incluida la Unión Europea, que lógicamente mañana veremos que está pasando por un momento, si no de mutación, tal vez de destrucción. Por lo tanto, en primer lugar, y por eso hablamos de la cuarta revolución industrial, que fue la conferencia de apertura del año pasado sobre los grandes problemas del mundo actual. Lo tiene en las lecturas que les he dado. Es un debate que nos va a seguir los próximos 20 o 30 años. En segundo lugar, me gustaría introduciros en el debate que hay hoy en día en el famoso MIT. Y cuando digo MIT, hablo de las 10, 15 grandes universidades americanas. Y se lo dice alguien que ha estado ahí, como alumno, y en Harvard como profesor, y por lo tanto es un debate que no tiene nada que ver con lo que después la prensa, la gran prensa, reduce. Es mucho más matizado ese debate. Y la pregunta, indudablemente, ¿es cierto que los robots, la nueva revolución industrial, destruye empleos? Claro que sí. ¿Pero es la única cuestión que hay que poner? Por supuesto que no. Es mucho más sutil. No es tan directo ni muchísimo menos. Y ese sería el debate que me gustaría hacer con vosotros, presentando un poco los debates que hay dentro del MIT, Harvard y otras 4 o 5 grandes centros académicos norteamericanos. En tercer lugar, sí me gustaría, porque se repite mucho, en Europa tenemos un gran centro de excelencia que, lógicamente, perteneciendo al mundo anglosajón, es el que se conoce, que es el de Oxford. Y Oxford mantienen desde hace bastantes años un centro especializado en cómo las nuevas tecnologías pueden afectar la sociedad, el empleo, las empresas, etcétera, etcétera. Tienen una copia de lo que se repite por todas partes dentro de las notas que les he dado. Y por último, sí me gustaría ver otra visión, que es la visión de los que pensamos que la tecnología es importante, pero la tecnología no es final destination. La tecnología es un instrumento, es un camino, es un proceso. Hace ya 30 y pico años, en el 83-84, a mí me pidieron desde Europa que escribiera un artículo sobre el impacto que iban a tener las tecnologías de la informática, se empezaba en aquella época, sobre el mundo financiero, en la banca. Se publicó una traducción al español y recuerdo que vine a dar unas conferencias en España y me dijeron si exageraba. Digo, no, esto es lo que se está analizando en todo el mundo desarrollado. Creo que hoy en día que la banca española llega al término de una reestructuración
que en Europa y en Estados Unidos la hicimos hace 20 o 30 años, creo que anticipar, no de forma como hacen los profetas, no, hay un análisis y se sabe claramente que por lo menos ese tipo de trabajo no puede subsistir ni competir con la máquina. Pero la pregunta es, ¿hay hoy en día más gente trabajando en el mundo financiero que antes de introducir toda esta tecnología? Eso es lo que interesa. Por lo tanto, vean ustedes lo que queremos hacer. Y por último, indudablemente, me dirán, y esta última pregunta, ¿dónde podemos inspirarnos? Indudablemente, el problema que tiene el mundo anglosajón es que tienen una organización del saber y del conocimiento sectorial. En Europa todavía conservamos la pluridisciplinaridad. Y en los centros de excelencia, te digo porque yo soy producto de los dos, o sea, nos exigen tener un enfoque polivalente, multidisciplinar. Y París, en estos momentos, ha creado desde hace unos años un centro de excelencia donde dice, bueno, ¿qué sabemos del impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo y la sociedad? Y remedando a un gran intelectual francés de hace unos años, dice, pues prácticamente no sabemos nada. Y eso que yo sé que no sé nada, decía Sócrates, que la ciencia empieza donde se reconoce la ignorancia. Por lo tanto, la ignorancia es el principio de la ciencia. Yo os puedo asegurar que entre el primer artículo sobre estos temas y ahora, pues lógicamente, cada vez tengo más dudas sobre cómo hay que afrontar el reto de las nuevas tecnologías que nos están inundando. Así es que, por lo tanto, esta es un poco la problemática que vamos a desarrollar y para resumirlo vamos a hacer en 3 preguntas. La primera, ¿es cierto que las nuevas tecnologías, o sea, porque no es solamente la robótica, no son solamente las TIC, es mucho más amplio, ¿es cierto que destruyen el trabajo? Yo recuerdo hace años una persona muy influyente en el mundo occidental, que lo habrán oído nombrar, no sé si se lo cito este año, creo que lo he quitado, Jeremy Rifkin, es un tío avispado, está cerca de los centros académicos y escribió un libro, El fin del trabajo. Y fue un libro que, lógicamente, aquello se inundó. Lo iba a traer para aquí, pero como tengo la versión francesa, lo voy a dejar. El fin del trabajo. ¿Era cierto que el fin del trabajo? Después de 10 años, en el mundo hay más empleos es trabajo, o sea, que hace 10 años. Y eso lo veremos mañana, porque solamente contando que China ha sacado de las miserias del mundo rural más de 800 millones de consumidores, ya me dirán ustedes, para mantener 800 millones de consumidores, la cantidad, de hecho, la crisis occidental no ha sido tan grave porque China lo ha salvado, porque había que darles de comer a 800 millones que son los que China ha sacado de la miseria. Y no lo digo yo, lo dice McKinsey y lo dice el Banco Mundial. Por lo tanto, vean ustedes que hay que ser cuidadosos. Claro, la pregunta es, como decía un ilustre español, que lo conocerán ustedes, ¿y qué hay de lo mío? ¿Mi trabajo qué? Pues les he puesto ahí una lecturilla complementaria que dice, y es un informe importante, que sin duda alguna, si hay una cosa cierta, es que la generación actual vivirá económicamente peor que la anterior si se queda en Occidente, claro. Algo seguro es que el concepto de empleo que tenía nuestra generación de los últimos 30 años, eso ha desaparecido. ¿Pero habrá más trabajo? Por supuesto. Pero el problema, y termina aquí la introducción, es que, como dicen los americanos, siempre que hay cambio, siempre hay winners and losers.
ganadores y perdedores. Esto no es como el matrimonio, ni mucho menos. Aquí hay ganadores y perdedores. Resumiendo, ya casi me hago un charlatán, diría que el 90% son perdedores y el 10% son ganadores. Se puede demostrar con cifras. ¿Ustedes dónde quieren estar? Bueno, pues ese es un poquito el comienzo del tema. La cuarta revolución industrial, si me permiten, voy a seguir planteando retos. Yo lo que quiero es preguntas. O sea que me gustaría, no quiero hacer una conferencia, voy a lanzar, provocar. La ciencia es como el arte. Si no provoca, no es ciencia ni es arte. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si hay conformismo, vamos a ver aquí. No. ¿Dónde tengo que emplear? Disculpa, que si no, después tú puedes cortar y cosas de esta, ¿verdad? O sea, que puedes manipular. De acuerdo. ¿Dónde está? Ah, de acuerdo. Bueno, ven. ¿Y por qué se apagó esto? Por lo tanto, aquí tienen las tres preguntas claves. La primera, ¿es cierto que las nuevas tecnologías destruyen empleo? Sin duda alguna. Pero yo hablo, ¿es cierto que las nuevas tecnologías postulan una reestructuración del empleo? Por supuesto. Segunda pregunta, ¿y no habrá que ver cuál es el nuevo mercado de trabajo, la nueva fuerza, la nueva versión? Pues yo creo que, sin duda alguna, la gente va cambiando permanentemente. La generación a la cual se le secó el seso, como decía Cervantes, no puede comprender que los jóvenes se hayan rebelado. Pero no solamente en España, no. Si ven alguno de los datos que les he dado ahí, en Estados Unidos, según el último informe que ha dado Harvard sobre la juventud americana masivamente no apoya el modelo de sociedad y de capitalismo que le han dado. La juventud americana. No hablemos de Europa, no hablemos de España. El mundo ha cambiado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y la tercera pregunta, más allá del empleo, ¿qué retos plantean para la sociedad? Yo no tengo respuestas, ¿de acuerdo? Pero eso sí, hay charlatanes por ahí que se llaman tertulianos que tienen respuesta para todos. Yo no tengo ninguna respuesta. Porque les puedo dar una cifra por aquí, digo, ay, la misión de un académico es plantear preguntas. Las respuestas ya las darán otros, si es que hay. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Por lo tanto, aquí tiene un resumen de mi concepción de la cultura occidental. Indudablemente, ahí tienen ustedes a Rodin, como sea, el pensador. Hace 10 años, en la famosa feria de Japón, Europa quiso presentarse como el continente de una tecnología avanzada, la tecnología del conocimiento. Y se lanzó aquel informe sobre la sociedad del conocimiento de la información. Nosotros participamos a partir de la universidad, pero indudablemente, en Occidente también, las ideas necesitan cuerpos para correr. Y esa división histórica entre el cuerpo y el alma que se inventó el cristianismo, porque Platón ya empezó, hoy en día prácticamente son no son separables. Hace como unos 20 años pidieron a los centros académicos de Occidente para ver qué es lo que realmente el siglo XX ha aportado a la ciencia occidental. Reunieron, pues, centenares de académicos de por aquí y de por allá. Y uno de los puntos claves fue que en Occidente, fruto de la gran revolución industrial, habíamos aportado
algo importante, que entre la teoría y la práctica habíamos creado un paradigma de producción de conocimientos que bien gestionado era la razón, la raíz del gran salto que dio Occidente en los últimos 200 años, que ahora ya lo estamos perdiendo. Saber aplicar, o sea, que la acción de transformación a través de un razonamiento, de una praxis real de la transformación, aprendemos. Hoy en día, en Occidente y en España mucho más, tenemos la gran oportunidad, porque las tecnologías están ahí. El problema es si vamos a saber aprender al contacto de estas tecnologías de transformación de la sociedad. Por los datos que conocemos, el empresariado español le interesa muy poco. ¿Y por qué? Porque somos el país europeo que menos invierte en la formación permanente de su gente. Datos de la Unión Europea. Por lo tanto, sigamos adelante. Mañana hablaremos de esto, hablaremos de las 4 grandes fuerzas, tendencias profundas que están cambiando radicalmente la realidad. Fenómeno de la urbanización, esto lo veremos mañana, ¿eh? En segundo lugar, la tecnología. Hoy hablamos de la tecnología porque estoy en una universidad donde la tecnología es clave. En tercer lugar, un dato concreto. Fruto de esta gran revolución industrial, tenemos poblaciones envejecidas. Con la tecnología actual y sobre todo con el tipo de organización social, económica, política y cultural, nosotros no sabemos qué hacer con el fenómeno clave de la edad. En una empresa moderna, en Occidente, a los 50 años, usted ya es viejo. Digo, como generación. Y las mujeres, desgraciadamente, antes. ¿Qué pasa en Occidente, donde lógicamente es un reto? Hoy por hoy, no sabemos cómo retar. Los dos, y por último, lógicamente, la globalización. Personalmente, indudablemente, a mí me han hecho especializarme en la globalización y dentro de la globalización la tecnología y el empleo, etc. Eso lo veremos mañana, ¿de acuerdo? Vean ustedes el Foro Económico de Davos, ahí está gente muy importante, por lo menos se lo creen, gente con mucha influencia, por supuesto, ¿se equivocan? Por supuesto, nadie vio venir la crisis. Yo recuerdo haber estado con ellos, no, la crisis no se ve. Pero nadie vio venir tampoco el resurgimiento de China, el resurgimiento de Rusia, nadie lo vio venir. Y yo recuerdo cuando ya hace 20 años en Harvard teníamos un seminario permanente entre la facultad del MIT de Harvard y el Pentágono. ¿Y saben cuál era el seminario? Reservado a muy poca gente, menos que aquí, mucho menos. How to manage our decline. O sea, quiere decir que las auténticas élites sabían. ¿Y por qué tantas guerras? Porque están gestionando su declive. Vean ustedes aquí, y vamos a hacerlo. Sí, ¿me puedes presentar allí? Vamos a ver cómo este año, además del informe sobre la cuarta revolución industrial, el foro de Davos comenzaba con una demostración de cómo las nuevas tecnologías están cambiando la sociedad. Entonces, les he querido presentar a Sara, una elegante señorita, que va a recibir a los participantes en el foro, en el último foro. Hi, I'm Sarah. What's your name? Hello, I'm Yoichi. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you. I'm here in Tianjin to be your personal assistant and help you to get the most out of the World Economic Forum experience. I'm in awe of all of the cool people and projects being presented here. Aren't you? Yeah. This is my first time in Tianjin. Is it yours as well? Yes, this is my first time.
I'm finding it overwhelming. I bet you are too. Yeah. If you wouldn't mind sharing your goals for attending the World Economic Forum this year, I can try to help you achieve them. So tell me your goals for attending this year and I'll help you figure it all out. So I like to attend very interesting sessions and also meet interesting persons. You know, I think that's what I would want to get out of attending too. I mean, if I were a real person. The attendees of the World Economic Forum meetings are so diverse. Can you tell me a little bit about your work so I understand your interests better? So I'm working on socially aware personal assistant agents. I'd love to do something like that. Let's find some interesting people for you to meet that are relevant to your interests. This is my favorite part. Let me look this up. 1 minute. Okay, I think I've found somebody. I'm still new at this though, so let me know if I got it wrong. I think you'd enjoy meeting this attendee. There are more details on the screen behind me. I see. So, okay, neuroscience. Well, what do you think? Yeah, very interesting. Yeah, I want to meet him. I'm so glad you approve. So, I can do one of two things. I can send a message to the attendee, introducing you, or I can give you the information and you can reach out yourself. Would you like me to send a message to the attendee? Yeah, please. Lovely. You will find a message introducing the two of you in your top link private message inbox. Shall we move on to finding some interesting sessions for you to attend? Yes, please. Me imagino que esto ya no es futuro, esto es presente. Viniendo del centro de Europa, les puedo asegurar que todos este tipo de introducción de cambios están ahí. Están ahí. Por lo tanto, creo que es una forma, lógicamente, los tecnólogos conocen perfectamente lo que significa este avance. Para mí, que no soy tecnólogo, digo, ay, muy bonito, ¿verdad? Pues es lo mismo que cuando tengo problemas con el teléfono, llamo al ordenador, o cuando tengo problemas con los billetes de avión, y se me pone un ordenador por ahí, que vamos, que si lo tuviera delante lo rompería enseguida, ¿me entiendes lo que le digo? O sea que hay que andar con mucho cuidado. Vamos a ver. La cuarta revolución industrial, esto proviene del Foro Económico de Davos. La primera, la del vapor. La segunda, la electricidad. La tercera, la electrónica. Y la actual. Y la actual, lógicamente, está basada en sistemas cibernéticos, sistemas donde lógicamente ahí estamos hablando de un paradigma tecnológico basado en las ciencias avanzadas. ¿De acuerdo? Que abarca la inteligencia artificial, por supuesto, pero que abarca muchas más cosas, la nanociencia, la nanotecnología, etcétera, etcétera. Pues todo esto converge, indudablemente, converge también la decadencia de Occidente, también, que lo veremos mañana. Converge también, yo recuerdo cuando estaba allí, teníamos otro seminario que a mí me impresionó mucho. ¿Y sabe cuál era el seminario que teníamos? ¿Cómo en Occidente podemos seguir compitiendo en un mundo donde aparecen de nuevo los grandes espacios económicos, sociales, políticos, culturales de la historia, donde nunca necesitaron de la trascendencia para organizar la sociedad? Hablaban lógicamente de Asia y básicamente de China y un poquito de la India. ¿Cómo podremos competir? Si hasta bien entrado el siglo XIX, el 70% de la economía global se desarrollaba entre China y la India. Será el seminario. ¿Podemos nosotros repetir el modelo occidental e imponerlo? Eso es lo que estamos intentando en los últimos 25 o 30 años y nos están echando a patadas de todos los lugares.
Y ahora, lógicamente, los vivos, los winners, están hablando de etnomarketing. ¿Qué significa eso? Que las sociedades son plurales y hay que aceptar la diversidad, la pluralidad. ¿Qué le pasa a Europa con el que no puede aceptar la diversidad? Pues es el fin. Los pueblos que no saben gestionar la diversidad no tienen futuro en este mundo en el cual estamos, porque las tecnologías tienen que adaptarse. Por lo tanto, vamos a hacer la primera pregunta. Voy un poquito rápido porque quiero descansar a Pedro después cuando haga el resumen de la conferencia y después voy a hacer un poquito más trabajo de campo. Esperando a Godot. ¿Ustedes saben quién fue Godot? ¿Sabe quién ha leído el libro Esperando a Godot? ¿No lo ha leído nadie? Pues entonces no lo digo. Búsquenlo en internet, que lo verán. Verán que es una de las grandes obras cumbres del siglo XX en Europa. Vamos a ver. Un dato. Aquí tienen ustedes, puesto ahí, cómo en las últimas recesiones el empleo volvía rápidamente. Y en pues que no vuelve. A pesar de que hemos inventado todo un sistema de contarlos de manera diferente. En España ha vuelto el empleo. Pues resulta que por horas de trabajadas trabajamos mucho menos que hace 6 o 7 años. Porque antes un empleo era un trabajo fijo, un trabajo estable, que te daba de comer, etc. En España hemos aumentado el número de trabajos, pero las contribuciones a la seguridad social no cubrimos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el empleo no está regresando. A menos en Occidente. Díganselo a los chinos, díganselo a los asiáticos, que es todo lo contrario. Este es un hecho no discutible. Si usted le pregunta a la gente cuál es el problema número 1 que tiene en Occidente, le dirá el empleo. Y lo que hace 20 años en Estados Unidos se decía el working poor, el trabajador pobre, ahora ha llegado a Europa y en España es el 90% de los nuevos contratos. Que no pueden comprarse una casa, que no pueden irse de la casa de los padres, que no se pueden casar, la novia y los novios se aburren de tanto esperar, por lo tanto no hay nacimientos, etcétera, etcétera. Sigamos adelante. Vean ustedes lo que dicen los investigadores del MIT. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me puedes decir cómo le pongo ya puntitos? De acuerdo. Vean ustedes, miren, el crecimiento, pues no sale nada. El crecimiento del empleo por décadas, en los años 40, 50, 60, 70, 90, vean ustedes que está reduciéndose. Y del 2000 en adelante muchísimo más. Son datos del MIT. En el empleo productivo, en la manufactura, pues vean ustedes en los 80, Alemania siempre ha sido un poco el centro industrial, tenía 20. Alemania ha bajado 14 puntos y Estados Unidos ha bajado 12 puntos. El empleo industrial, que era el empleo de la revolución industrial, está desapareciendo. Y lógicamente, como eran empleos de alto valor añadido y bien pagados, ¿qué ha pasado? Que esos se han ido. Indudablemente, ¿qué es lo que está pasando? Que sí hay trabajo para los altos, ese 10%, curiosamente, para el último 10-15% también, y los que están en el medio están desapareciendo. Conclusión, las clases medias, que era la base fundamental de nuestras sociedades, el consumo no puede funcionar. Vean esto, simplemente aquí lo hago, y en Europa y en España, ¿cómo irá el empleo y el desempleo? Pues sí tienen ustedes. Vean ustedes España, desde Franco somos diferentes y no hemos cambiado. Ahí tienen los datos concretos. Vean ustedes, creo que se ve, del 2008, año de la crisis, donde vino el tío Paco con la rebaja y le dice, ahora van a saber ustedes lo que es no haberse preparado a tiempo. Y el futuro que nos dice
el Fondo Monetario Internacional en su último informe del 2016, es que en España todavía, en el año 2020 habrá 16%, contando que el conteo se hace en base a los trabajos precarios. O sea, que esto no significa que ya voy a poder irme de mi casa a los 30 años, casarme, tener una familia. No, no. El tipo de trabajo es actual. Dime. ¿No? No. Sigamos adelante. Vean ustedes aquí el resultado de Oxford. Es un resultado, es el estudio que se publicó hace ya 3 años, que se repite por todas partes. Toda la prensa, en cuanto hay un periodista que cree que sabe algo, lo va a reproducir tal cual. Yo se lo he reproducido, tienen en las notas técnicas del profesor, tienen el estudio, y ahí se darán cuenta ustedes cómo incluso los trabajos de alto valor añadido, los profesionales que son ustedes, pues parece que dicen ahí, ¿habéis acaso? ¿Y por qué no se pone así? El 47 al 50% del empleo estará amenazado por las nuevas tecnologías. En el centro, que ya queda muy poco porque ya ha habido el blue collar que ya han desaparecido, y curiosamente, aquí de nuevo tenemos, ¿por qué? Porque en una economía de servicios como la española, todavía no hay una cultura para poner robots como Sara. A mí cuando vengo de Europa y veo aquí que en cualquier edificio no muy lujoso tienen una persona para cuidar el edificio, dice, pero bueno, ¿y qué valor añadido hay en esto? En los restaurantes un montón de gente, claro, que le pagan mal. En el turismo un montón de gente que le pagan mal. Pues probablemente vean ustedes, lo van a tener ahí, como, sin duda alguna, las nuevas tecnologías van a producir, si no una destrucción, por lo menos un cambio radical de todos los puestos de trabajo, incluidos sin duda alguna los suyos y los de los puestos privilegiados. Sigamos adelante. Por lo tanto, aquí tienen ustedes la misma, pero puesto un poquito más bonito. ¿Cuál es el riesgo de que su puesto de trabajo sea automatizado? Si es alto, como ustedes, imagino, pero no demasiado alto porque no lleguen al 5%, que es el del coco. Del coco, pues 47%, media, es lo mismo de antes, pero puesto. Lo hago también, por si acaso alguno de ustedes tiene equipos de trabajo en la empresa, en su lugar, para que le pongan estas cositas, ¿de acuerdo? Primero el análisis serio y después hay que ponerlo guapo, ¿no? Porque si no, no sirve. Sigamos adelante. Vean ustedes, sacado de una revista importante, Social Europe, eso no sé si lo tienen ahí, porque no todo lo que lo presento lo tienen ustedes ahí, para que no se pierda. Repetido ese estudio. Repetido. Por lo tanto, Labor Saving Technology. Las tecnologías que ahorran puestos de trabajo que no tienen ningún valor añadido, eso es lo más seguro, que van a ser eliminados. Por lo tanto, prepárense. Dicen, no, es que yo vengo de Venezuela. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Venezuela va a volver atrás en una economía? No, no. Si hay cambio, van a ir las grandes multinacionales y van a poner este tipo de economía. Piensen en lo que era España en los 80. Vinieron las grandes multinacionales y el empleo se multiplicó por lo que Dios quiso. Lógicamente, al cabo de 10 años, surgieron nuevas actividades. Los que pudieron adaptarse, ganaron. La mayoría que no pudieron adaptarse, perdieron. Pero esto decía el Evangelio que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo espero que ustedes estén entre los pocos llamados, pero sí muchos escogidos. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Vean ustedes el libro que les hablo. Este tipo de libros en Estados Unidos ahora y en Europa es el tipo de publicaciones que se ven en todas las librerías serias. Debates de televisión a raíz de estos. Ahí tienen ustedes cómo estamos orientados a una sociedad sin empleo. Este es el debate. ¿Y cómo sería una sociedad sin empleo? Vean ustedes aquí, uno de los, hace 2 meses, 3 meses,
el centro de Oxford con el City Group han hecho unas encuestas. ¿Y qué es lo que dicen? ¿En qué medida va a afectar su trabajo y sobre todo la distribución de la riqueza de la sociedad, todo esto? Pues amigos míos, aquí dicen el 64% piensa que le va a afectar enormemente. El 21% en alguna forma, no, el 11%, y aquellos que no tienen ni zorra idea son 4%. Estamos hablando de países desarrollados, que si lo hicieran entre nosotros, lo que cambiaría la... Vean ustedes, ¿cuál es la opinión de la gente? Estamos hablando de Europa, Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión de la gente sobre la tecnología? Un 76% dicen que no le tienen miedo. Un 21% pesimistas. Sin duda alguna, esta encuesta, yo creo que es demasiado optimista, pero se la pongo para que se dé cuenta de lo que piensan los que no votaron, los que no votaron en el Brexit, que estaban allí, todos los de la City, todos que ganamos, ¡pum! Llegó la gente real y le dijo, no. ¿Cómo vende la prensa monopolista el voto de Inglaterra? Es que son los viejos, ni muchísimo menos. No es un problema de edad, es un problema de formación, es un problema diferente. Por lo tanto, vean ustedes, pesimistas el 21%. Sin duda alguna, si se hiciera ahora en Europa, esta vez de Estados Unidos, el resultado sería diferente. Pero quiero que sepan lo que se presenta. Es cierto que ahora hay grandes operadores que están creando empleo, pero mucho menos que antes. Vean ustedes la comparación entre hace 20 años o 30 años, entre los grandes grupos y ahora los grandes grupos. Las nuevas grandes empresas, que son los grandes ganadores de esta transformación tecnológica, social y política, no crean empleo. Apple, Facebook, Google, etcétera, con una cifra de negocios que supera prácticamente el PIB español, $1 trillion, es un billón, pues fíjense ustedes, solo 137.000 trabajadores. Mientras que, lógicamente, hace 20 años, 25 años, pues las tres grandes, la troika del sector de automoción, con 36.000 millones de inversión, habían creado 1 millón de puestos de trabajo. La pregunta, ¿qué malos son los nuevos empresarios? No, están aprovechándose de las oportunidades que tienen. ¿Le vamos a pedir responsabilidad social corporativa? Eso se inventó. Pero cuando llegó la crisis, ¿dónde estaba esa? La lucha, la vida económica es una lucha por la sobrevivencia. Y las empresas compiten. Aquellos que supieron ver antes que los demás y supieron cambiarse, pues han ganado la batalla. Pero vean ustedes ya, otros dicen, no, que las computadoras y los ordenadores no destruyen trabajo. Y parece que son serios, ¿eh? Y son serios. Pertenecen también a los mismos grupos de primer nivel. ¿Qué es lo que está pasando? Analicen que indudablemente siempre puede haber 2 o 3 versiones, el corto, mediano y largo plazo. Yo no tengo respuestas, simplemente les digo que dentro del mundo académico serio no hay un pensamiento único. Si usted lee los grandes business magazines, todos tienen un solo pensamiento, pero eso no es ciencia, esos son periódicos, publicaciones que defienden los intereses del 10% ganador, que es diferente. Sigamos adelante. Vean ustedes, datos sacados, sin duda alguna, pues también del Wall Street Journal, del día 12 de este mes. ¿Y por qué cito el Wall Street Journal? ¿Qué intereses defiende
el Wall Street Journal? ¿La verdad? ¿Usted cree que hay algún periódico que defienda la verdad? ¿Seguro? ¿Qué es lo que defiende un periódico como el Wall Street Journal? Yo cuando me levanto todos los días por la mañana, el primer periódico que ojeo es el Wall Street Journal. ¿Por qué? Todos ustedes se imagino que lo hacen también, ¿no? Que es el primer periódico. Después ya pueden leer otra cosa. El Wall Street Journal, lógicamente, es el portavoz de los intereses de los que realmente controlan el mundo en que vivimos. Hace un par de semanas vino por aquí el famoso premio Nobel de Economía Stiglitz y dijo, ¿pero cuál es el problema que tenemos? Le preguntaron. Y dijo, es que es muy sencillo. Dice, es que los que gobiernan no deciden. Y los que deciden no son elegidos. Bueno, pues vean ustedes, sigamos adelante. Vamos a ver ahora, ya les he puesto la duda en la primera pregunta. ¿Se crean más puestos de trabajo? ¿Se destruyen? Termino diciéndole, cuidado, que hay otros que dicen que se crean. Bueno, ¿dónde estará la verdad? Sigamos adelante. Vean ustedes de Estados Unidos. Hace, grosso modo, siglo y medio, un poquito más. ¿Dónde estaba la mayor parte de gente trabajando? En la agricultura. En las industrias, los servicios, y estos son, digamos, white collar, los de oficina, todas esas cosas. Si hay un sector que, lógicamente, en el mundo desarrollado, se están eliminando. Imagínense usted, si usted al recibir este tipo de preguntas sale por ahí y dice, yo que he hecho ingeniería, yo he hecho que esto, voy a inventar un sistema para ayudar a la gente a presentar las declaraciones de Hacienda. Voy a hacer un programa informático de esos como esos que el WhatsApp y cosas de estas. Y voy a decirle a las empresas cómo se hace la contabilidad. Usted se hace de oro. Pero ¿qué le pasará a los millones de personas que viven de eso? Hombre, lógicamente, los que se dedican a arreglar los papeles de Panamá, esos son diferentes. Eso no hay ordenador que lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Pero estos, lógicamente, sí que lo van a hacer. Vean ustedes, por lo tanto, vean ustedes. Un siglo más tarde, fíjense usted cómo está distribuido el empleo en Estados Unidos. Pero, ¿qué significa esto? Si leen ustedes arriba el resumen que les hago, esto está sacado de MIT y compañía, pues hoy en día un solo trabajador produce más que 10 antes. Y lo hace por las nuevas tecnologías. Eso es lo que nos quisieran vender. Habrá otros factores, ¿no? Habrá otros factores. ¿Será porque sus empresarios son más inteligentes? Pues a lo mejor no. Habrá otros factores. Y habrá que seguir buscando otros factores. Por lo tanto, es como cuando dicen en España, digo porque lo escucho mucho, pues hay una cantidad de charlatanes sueltos por ahí, es que antes había 3 puestos de trabajo, 4 puestos para pagar una jubilación, y es que ahora solamente hay 2. ¿Y eso qué dice? En Estados Unidos hay 10, o sea, 10 veces menos, y siguen produciendo más. Eso, con las estadísticas, se puede manipular a cualquiera. Por lo tanto, si yo incremento la productividad, ¿qué es lo que cuenta? Lo otro no cuenta. Oye, con 1 millón, en estos momentos, en Estados Unidos, hombre, si terminan de hacer el famoso Tratado Transatlántico, ese 1 millón de trabajadores del campo son capaces de darle de comer a 500 millones de europeos. Porque tienen capacidad. El problema es, ¿y qué hacemos con los 30, 40 millones de europeos que están en la agricultura? ¿Me explico?
No es tan sencillo como parece. Por lo tanto, vamos a ver un poquito cuál es la probabilidad de que los robots le quiten a usted el trabajo. Pues telemarketing, Sara y compañía se lo van a quitar. Eso está sacado de una de las grandes publicaciones del mundo económico financiero, Business Insider. Yo les decía el caso de los auditores y contables. Pero ¿cómo ustedes se quejan del mundo en que viven? Si está todo por hacer. Si una cosa es segura, el pasado no vuelve. No, es imposible. Por más huelgas que hagan. Haga propuestas que estén de acuerdo con la realidad. Véanlo ustedes con tranquilidad y se darán cuenta de que en el fondo ese 50% de puestos de trabajo que serán afectados no parece una ilusión. Sin embargo, vean ustedes aquí, los dentistas. Todavía no. Arquitectos, ingeniero químico, los editores, o sea, hay puestos de trabajo distintos. Una enfermera, muy complicado, no se va a... Vendedores, muy difícil. Los que dan masajes, muy difícil. O sea, todo lo que sea implique una relación personal, una relación afectiva, la creatividad, etcétera, artistas, no. O sea, todos los que usen el coco, esos, la máquina, pero coco no, relacional, esos no tienen que preocuparse, pero tienen que preocuparse para que no tengan muchas telarañas en el coco. Yo creo que si quieren otro invento eficaz, que cualquier gran empresa se lo compraría, pongan un escáner que mire a ver cuántas telarañas tiene en el coco la gente cuando entra en la oficina a trabajar. Seguro que serán de oro. Porque si ven que las telarañas, que sería la cantidad de conexiones en el cerebro, pues se darán cuenta que eso es vital hoy en día. Que eso es lo que la gente busca. Gente que piense, gente que se preocupe, gente que sepa. Eso es lo que la gente busca hoy en día. Vean ustedes, por lo tanto, cifras diferentes según la fuente que lo dice. La OCDE, como promedio, en los países, en otros países, les doy por si acaso hay alguno que venía de esos países, la puse por eso. No viene Venezuela, lo siento, pero no creo que sea muy diferente de los países del tercer mundo, o sea, donde se puede, y España también. O sea, en Tailandia el 72% se pueden hacer. ¿Qué es lo que van a hacer las grandes multinacionales? Van allí, que es lo que han hecho en España, que van allí y no crean trabajo. ¿Por qué? Porque en un mundo como el actual, la mano de obra es un coste marginal tendente a cero. En España están las grandes empresas de automoción, que han deslocalizado y no crean empleo, de calidad, claro. Por lo tanto, fíjense ustedes, en China 77%. En Nigeria, en Argentina, tu tierra, 65%. En Estados Unidos el 47%, porque es un resumen de todos los estudios. En India el 70%, en Etiopía el 85%, en UK 35%, porque ya están en otra fase económica. Y así podíamos seguir los estudios de la OCDE. Sigamos adelante. Bueno, ¿de dónde se van a crear los nuevos puestos de trabajo? Pues ahí tienen ustedes, esto creo que lo tienen. Esto se ha sacado de una investigación conjunta de Oxford y de Citigroup. Lo vean ustedes y se darán cuenta que, bueno, que en el sistema, que todavía hay una cantidad de empleo que se puede sacar. Fíjense ustedes aquí. En el sector de las tecnologías de la información y comunicación, pues todavía un 24%, en este que es la industria 20%, en 14% en el sector financiero, etcétera. Lo que quiero es que ustedes, en la soledad de sus notas, empiecen a razonar.
sobre estos datos, que se supone que son de valor. Por lo tanto, ¿y cómo está el mundo en el cual cuántos robots se están implantando en la vida económica de cada país? Pues bueno, ustedes tienen ahí que el país que más tiene es, en términos proporcionales, fíjense ustedes que tiene 3 veces más que los otros países, Japón. ¿Y por qué Japón tiene tanto? ¿Sabrían decir por qué Japón es el que está más avanzado en la automación de los procesos productivos? Y porque es pionero. Estaban todos destruidos igual que Alemania. ¿Y por qué invierte más? No, ellos no podían verlo porque van en primera fila. El que va abriendo camino no tiene. ¿Por qué no es Estados Unidos, donde lógicamente el desempleo no es lo que cuenta? Nosotros que estamos en el mundo académico sabemos que es el 30%, por supuesto. ¿Pero por qué? Pues por 2 factores claves en el caso de Japón. Primero, porque es un país tipo europeo, pero mejor, porque tiene un estado de bienestar que cuida a su gente, porque ha invertido en educación, en salud, en vivienda, calidad de vida, y allí pues los viejos abundan. Y por lo tanto el factor, ¿qué es lo que produce? El tener un sistema de salud pública de calidad, de educación, de transporte, etcétera, de vivienda, hace que la gente viva más. Por lo tanto, para que produzca más, han automatizado los procesos productivos. Pero hay otro elemento, ¿cuál es? Que es el que no tiene. ¿Cuál es el segundo elemento clave? Que Japón, por ser una isla y por su historia, por su cultura, por su sociedad, es un país, es una sociedad cerrada, que no admite inmigración. Al no admitir inmigración, no tiene esa salida. ¿Por qué Estados Unidos tiene? Que toda América Latina, empobrecida, para que vayan para allá. En Europa, en los últimos 30 años, Alemania había hecho que España, Italia y Grecia fueran un poco más ricas y por lo tanto desarrolló mercados, pero no necesitaba, pero también. Y después le vino la gracia de Dios de la Europa del Este, tiene toda la mano que quería. Ahora, indudablemente, eso crea problemas sociales y darse cuenta ustedes que países como Estados Unidos, lógicamente, para ser la economía más importante, tiene muy poco. Es un país tecnológicamente atrasado. Vean ustedes ahí, Corea del Sur, pues tiene el mismo problema que tiene Japón. Son poblaciones envejecidas, China tiene pocos porque hasta ahora no los necesitaba. Vean ustedes Brasil, fíjense ustedes, el coloso latinoamericano. Por lo tanto, sigamos adelante. Y ahora, de cara al futuro, ¿cuáles son los países que se van a robotizar más rápidamente? Pues indudablemente el crecimiento. Sí. Si yo me dedicara a vender tecnología, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde va a estar el mercado? Pues como en casi todas las cosas, América del Norte que estará un 26%, Japón 27%, etcétera, etcétera. Sacado del Wall Street Journal, que es el periódico de referencia de la clase que manda en Occidente, y mucho más que Occidente. Por lo tanto, vamos a seguir adelante. Densidad de robots industriales por 10.000 empleados. De nuevo, tenemos los países más avanzados, precisamente, donde hay menos parados. Son los que tienen más densidad tecnológica. ¿Estoy explicando? Los países que están más avanzados tecnológicamente son precisamente aquellos que tienen menos paro. ¿No les dice algo eso? Por lo tanto, la primera afirmación de que los robots destruyen empleos, correcto.
pero seguramente crearán otro tipo de empleos, digo yo. Sigamos adelante. Esto ya lo vamos a dejar. Y vean ustedes, ¿realmente las nuevas tecnologías destruyen empleo? ¿O multiplican el empleo, pero otro tipo de empleo? Y hasta aquí hacemos la primera pausa, ¿de acuerdo, Pedro? Los chicos tienen que despejarse un poquito. Bien, pues les dejo ahí con este tiro un poquito. Perdonen que sea un poquito... No hacemos ejercicio, lo haremos todo mañana, porque lo están grabando para aquellos que no han podido venir. ¿Entienden lo que les digo? Por lo tanto, voy a seguir un poquito. Vean ustedes aquí. Ahora, o sea, con ese ejemplo, vean ustedes que indudablemente cuando hace un siglo más o menos empezó a, digamos, a cambiar el sistema de transporte en ciudad, no cabe duda que, bueno, cuando los llevaban los faraones, cuando el Imperio Romano ya tenía los caballos, pues cuando en el siglo pasado empezaron a caminar los coches, lógicamente todos aquellos que dependían de saber manejar un caballo, cuando los tanques llegaron a la guerra en la Primera Guerra Mundial, pues todos aquellos cuya profesión noble era manejar un caballo, pues se quedaron sin puesto. ¿Eso quiere decir que disminuyan? No, todo lo contrario, que se ha incrementado. Aquí tenéis un repaso rapidito a lo mismo. Vean ustedes, hace 2.000, 4.000 años, hace 4.000 años, 5.000 años, vean ustedes cómo araban en Egipto. Si alguien conoce América Latina, los Andes, sabrá que el 80% de los Andes, en América Latina, se sigue esa forma de agricultura. Pero si alguien le pregunta a sus padres o a su abuelo, de los españoles, se dará cuenta que hasta los años 60, en España, el 80% de la población vivía en el campo. Y de esa población que vivía en el campo, el 80%, en los años 50, principios de los 60, pues cultivaban el arado que nosotros decíamos de los romanos. Me imagino que le habían añadido algo, pero no mucho más. Vean ustedes cómo los egipcios segaban. Si usted ve películas españolas de los años 50 y 60, 60 ya cambió, verán que en el fondo era prácticamente lo mismo. Con una hoz se segaba y, lógicamente, pues en España había un montón de gente que trabajaba. Cuando en los años 60, 59, 60, el Fondo Monetario y el Banco Mundial y los americanos se dan cuenta que se les hunde el chiringuito que habían montado con Franco, como en el año 59 la economía española todavía no había recuperado la capacidad de producción del 36, los americanos dicen, no, esto hay que cambiarlo, que esto se nos cae. Obligaron lógicamente a cambiar el proceso productivo. Y 2/3 partes de la población española tuvo que mudarse del campo a la ciudad y de la ciudad hacia Europa. Nosotros llegamos a tener el 10% de la fuerza laboral en Europa. Pues vean ustedes, España hace 40 años pues era igual que esto. Eso en España solo entró en los 60-70. En Argentina entró en los años 10-15. Mi abuelo se fue por allá y ya contaba, en los años 10. ¿Por qué? Porque había sido el Imperio inglés que lo había exportado. En América Latina, en el tercer mundo, esta mecanización, esta nueva tecnología, no existía todavía. Indudablemente, el cambio del proceso productivo, ahora les he dejado otro, que es la nueva forma de producir alimentos, que es lo que se llama farms, como se dice en español, granjas verticales. La agricultura va cambiando. Como no hay espacio productivo, lógicamente se va a cambiar. Y de ahí viene todo el follón que tiene Europa con sus agricultores. España mucho más todavía, porque no saben adaptarse al nuevo campo, a la nueva realidad. Vean ustedes lo que se ve como nueva agricultura moderna. Hay que rediseñar
Indudablemente, esta será la nueva agricultura que se está desarrollando en los países más avanzados. Por lo tanto, el espacio urbano se convierte también en un nuevo sistema productivo. Se ha, en el sector agrícola, aumentado o disminuido el empleo. La producción se ha multiplicado porque en aquella época, cuando los egipcios, pues había, no creo que llegaran a 60, 70 millones de habitantes del planeta, y ahora somos 6.000 millones. Veíamos antes que, lógicamente, los americanos, que fueron los primeros que empezaron, porque indudablemente tenían el gran mercado, ¿qué pasaría ahora si las poblaciones europeas aceptaran el famoso Tratado Transatlántico? Que nuestra agricultura europea no puede competir. ¿Y por qué no puede competir? Porque lógicamente los espacios son más reducidos. O usted hace la gran transformación tecnológica, científico-tecnológica, o si no, no hay forma. Vean ustedes un ejemplo de cómo en el fondo un sector económico ha cambiado. Por lo tanto, yo creo que quiero meterle dudas. Que no crean que es tan fácil. Meto esto en la empresa y distribuyo. Las nuevas tecnologías destruyen empleo y por lo tanto muchos se quedarán sin empleo a largo plazo. A corto plazo sí, a largo plazo es falso. Hasta ahora todas las grandes revoluciones industriales y tecnológicas han creado más riqueza y más empleo del que han destruido. ¿Puede esta ser diferente? Los especialistas del MIT, que vienen de la Escuela de Negocios y de Ingenieros de Telecomunicaciones, piensan que sí. Los otros dicen que no. Que indudablemente lo que ha cambiado no es la tendencia a largo plazo, sino el tiempo que se reduce. Hay sectores de la población, grupos que se aprovechan del cambio, lo hacen más rápido que los demás y el que gana se lo lleva todo. Y por eso no me digan ustedes que es mala época para haber nacido. Queda todo por hacer. Si no se hicieron ricos con las antiguas revoluciones, el .com, los ordenadores, no desaprovechen la actual, si es eso lo que buscan. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Nunca ha sido tan sencillo como ahora si usted piensa con la cabeza. Porque si algo dicen estas cifras es que todo queda por hacer. Pero, ¿qué tipo de empleos se van a crear? Lógicamente, cuando diga, no hay empleo, depende cuál es. Si usted mira en la agricultura, ¿qué pasa? Que los nuevos puestos de trabajo son completamente diferentes de los anteriores. A lo mejor la gente ya no quiere chorizo y jamón. Ah, claro, porque en el Vertical Farms va a ser totalmente diferente, ¿no? A lo mejor la gente quiere otro estilo de vida. Si usted, le dirán aquí en las clases, porque se pone un ejemplo, si usted corre un poquito por delante de los demás, usted va a ser el que se lleve el premio gordo. Si usted va por detrás, lo que se llevará serán patadas. Por lo tanto, este es el mensaje que yo les quiero dar. Vayan un poco por delante. Y en tercer lugar, los recursos son limitados. Sin duda alguna. ¿Cuál es el problema actual? Que es que con las tecnologías disponibles nosotros hemos posiblemente llegado al límite del planeta Tierra. Os voy a poner un ejemplo que yo les daba hace tiempo. Hoy en día, con las tecnologías disponibles en una agricultura moderna como la norteamericana, y ahora la rusa, curiosamente,
nosotros podemos darle de comer al planeta de 6.000, de 12.000 millones, sin tener que incrementar el número de empleos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema serio? Que esa tecnología contamina demasiado. Que esa tecnología destruye el planeta. Y que por lo tanto estamos llegando al límite. Con esta tecnología no podemos continuar. Por lo tanto, todo queda por hacer. ¿Y por qué lo decía lo de Rusia? ¿Alguien sabía que este año Rusia, que era siempre el país atrasado de Europa, se ha convertido ya en el exportador número 1 mundial de cereales? ¿Alguien lo sabía? ¿Lo sabía alguien? El exportador nacional mundial por delante de Canadá, de Estados Unidos y de Australia. ¿Eso qué quiere decir? Que no hace falta 50 años para cambiar una estructura productiva, como es, por ejemplo, el sector agrícola de Rusia. ¿Y qué es lo que pasa? Que lógicamente usted no podría entender lo que está pasando en Siria si no conociera, por otro lado, que tiene también, como Estados Unidos tuvo durante un siglo y medio, el arma agroalimentaria. Fíjense ustedes lo fácil que es cambiar en tan poco tiempo. Este año hasta incluso Rusia va a exportar leche. Imagínense que ahí las vacas no pueden estar libremente como en Estados Unidos o como en Venezuela, no, que ahí se hielan y la leche se hiela también. Pues también va a exportar 1 millón de toneladas de leche. ¿Por qué? Porque normalmente hay una clase dirigente que después de todo lo que ha pasado ha aguzado el ingenio. Por lo tanto, ustedes nunca pierdan la esperanza. Todo queda por hacer. Todo. Sigamos adelante. ¿Cuáles son los 5 factores que pueden condicionar la tecnología? O sea, que hay que tener, resumo un poquito lo de Oxford. En primer lugar, la ética. ¿Se puede prescindir del macho ibérico para reproducir la especie? ¿Qué te parece, José Miguel? ¿Se puede? Tecnológicamente hablando, claro que se puede. ¿Se puede recurrir a la biotecnología? Pues sí, se está recurriendo. Pero ¿cuál es el problema? Que las sociedades tienen un pasado y que no es fácil. Por lo tanto, la tecnología tiene unos límites éticos, pero la ética depende un poquito de la correlación de fuerzas de cada sociedad. Segundo, el factor social. Indudablemente uno gana y otro pierde. ¿Qué piensa usted que van a hacer los perdedores? Indudablemente. Rebelarse. Van a poner resistencia, la que puedan. Es cierto que estas nuevas formas de organizar el transporte con Uber, BlaBlaCar, el turismo, son más eficientes que las del pasado. Depende si usted considera los beneficiarios o la sociedad. ¿Se incrementa la productividad? Eso es otro tema. Es otro tema. Tercera parte, los estilos de dirección de cada país. Por ejemplo, si usted mira 2 sectores competitivos, como es el sector de automoción alemán y el sector de automoción francés, pues bien, empleando las mismas tecnologías, el volumen de empleo es totalmente diferente. La gente piensa que esto era como antes, establezco la electricidad y todo sigue igual. No. Hoy en día, cuando usted pone una nueva tecnología, tiene que cambiar radicalmente el diseño de la organización,
el diseño de la empresa, el diseño del movimiento en la ciudad. Tiene que cambiar todo. Yo recuerdo cuando escribí mi primer artículo sobre estos temas en el mundo financiero, la banca española en los 80 fue la que más invirtió rápidamente en nuevas tecnologías. La gente no estaba preparada, en 5 años, chatarra. Porque indudablemente hay que integrar las nuevas tecnologías, no es un paquete que deposito y crea, no, tiene que cambiar radicalmente todo el proceso de dirección. El proceso de organización. Por lo tanto, fíjense ustedes si tienen campus para trabajar y para explorar. No me digan. No es cuestión de poner un programita, no. Indudablemente hay un factor legal. Las leyes es la forma que tenemos, la especie humana, de arreglar los conflictos de la sociedad. Las leyes. Lógicamente, siempre hay gente que está por encima de las leyes. Explico. Pero, lo común de los mortales que estamos aquí, las leyes son, indudablemente, si usted quiere poner el Tesla, pues, bueno, si usted quiere poner todo tipo de ordenadores en la producción, bueno, como decía el otro día un jefe sindical, habrá que decirle a los robots que paguen la seguridad social, ¿no? Son condicionamientos. Yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta de la complejidad de la realidad. Yo si solamente, cuando vean los charlatanes de la televisión, radio, prensa española, ya dudan, ya me considero feliz. Ya España está caminando hacia Europa. Por último, la productividad. ¿Es que realmente la productividad está determinada solo por la máquina? Ahí ponen un ejemplo que es clásico en Estados Unidos. Indudablemente, hoy en día usted tiene una capacidad sin límite de escribir rápidamente con las nuevas tecnologías. Usted podría, teóricamente, escribir una novela de 500 páginas en menos de un minuto. ¿Pero dónde está el cuello de botella? ¿En la máquina? No. Está en el cerebro humano, que es incapaz de adaptarse a esa máquina. A lo mejor dentro de no sé cuántos siglos la especie ha cambiado y a lo mejor se puede. Pero que sepan que, como decía otro, o sea, es otro ejemplo sacado del MIT por ahí, la ley de rendimientos decrecientes, vamos a ver, el Apolo tenía un programa de ordenador inferior al de una máquina de lavar, hoy en día. Eso no es ciencia ficción, son los mismos del MIT, pero lógicamente, la máquina de lavar nunca llegará a la Luna, porque se requiere más. O sea, van saliendo una serie de preguntas que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, hablamos de destrucción o transformación del empleo. Si me permiten un poquito, voy a ir rapidito con esto y mañana hacemos. Sin duda alguna, las dos preguntas van juntas. ¿Hay transformación del empleo? Sin duda alguna. A menos, lógicamente, que se destruya la sociedad en la cual vivimos. ¿Se puede destruir? No sería la primera, ¿eh? Todas las civilizaciones en la historia de la humanidad han desaparecido. La nuestra no va a ser una excepción. Vean ustedes, la Harvard Business Review, que es un poco la Biblia de los que venís a hacer un máster como este y otros más, pues vean lo que dice. Cómo gestionar la interacción entre el hombre y la máquina. Y por lo tanto descubra el nuevo empleado que le va a llegar. Y lógicamente, frente a unos que dicen, estudia ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y ya está todo hecho. Eso lo veo yo casi todos los días de la boca de los empresarios. Yo le decía no hace mucho en un congreso internacional, digo, a los empresarios hay que escucharlos, pero jamás hay que obedecerlos.
la toma de decisiones del capital humano de un país tiene que ser producto de la reflexión, del debate de esa sociedad. Porque sin duda alguna el empresario busca el corto plazo. Pero hoy en día, como le dice muy bien el Foro Económico de Davos, estamos seguros que el 65% del tipo de empleos que van a tener los chicos nuestros, los hijos, que comienzan la escuela este año, será totalmente diferente del que se puede prever ahora. Les puedo dar más datos, que no se lo daré mañana. En Europa, durante un siglo, la proporción de trabajadores manuales e intelectuales fue siempre entre un 85, un 15 a 20%. 85 eran obreros naturales y el otro 15 a 20% requería un poquito más de coco. No mucho tampoco, un poquito. Pues desde los años 90 hasta aquí, en los países desarrollados, hay que cambiar la proporción que duró siglo y medio. Hay que tener en las economías occidentales 80-85% de gente que tiene que usar el coco. Y 20-25 que serán pues los que no, bueno, pues si no puedo poner a Sara en algún lugar, si no puedo poner restaurante en el hotel, en lo que sea, los viejos que hay que atender, que no se pueden atender con robots. Entonces dicen, cuidado, frente al STEM, estos son los americanos que lo inventan muy bien, frente a esto tenemos que tener el ETHI, Humanity, que sepan gestionar personas, Ethics, que tengan en cuenta que no es la tecnología pum pum por aquí, o sea, hay unos valores de la sociedad que si usted los destruye, destruye toda la sociedad. La creatividad, indudablemente. La maquinita, olvídense, por más de inteligencia artificial, por más aprendimiento que tiene, la máquina va a sacar lo que usted le ha metido. ¿Cuál es el problema? Que la capacidad de cálculo de la máquina supere su capacidad de cálculo y que después la máquina le salga y se rebele contra usted. Y por eso, nada sospechoso, Stephen Hawking lanzó el año pasado la gran pregunta: ¿no estaremos creando el monstruo que nos va a destruir? Pero indudablemente, lo que es creatividad, el arte, eso nunca lo hará una máquina. Y por último, imaginación. ¿Qué sería la vida sin imaginación? Yo les aseguro que si no hubiera mucha imaginación, la especie hubiera desaparecido hace tiempo. Seguro. Entonces, ¿se imaginan con el tipo de trabajos que tiene hoy en día la gente? ¿Cómo se van a reproducir? Si no es con imaginación. Piensen un poquito y verán ustedes qué es la imaginación. Y de eso viven. Y por eso, frente a los algoritmos, dicen ellos, esto está sacado indudablemente de la Oxford, tienen la publicación ahí. Frente a los algoritmos queremos los humanismos, o sea, todo aquello que valoriza a la persona. No se dejen llevar por uno solo, cojan los dos. Si ustedes cogen los dos enfoques, triunfarán en la empresa. Si no, bullshit, los usan y los van a tirar. Vamos adelante. Vean ustedes, se encuentra al nuevo empleado, al nuevo mercado, sacado de la BBC, estudiantes de Harvard. Lo digo porque yo tuve alguna experiencia, que no quiero decirlo mucho, pero bueno, las personas, cuando usted llega a Harvard, le ponen siempre un tutor, para que usted nunca coma solo, sino que esté continuamente. Usted es como, o sea, está en el mercado, y entonces yo tenía 2 personas que se encargaban de llenarme la agenda de manera que de 8 de la mañana a 8 de la noche estuviera ocupado. Y recuerdo que estos debates ya existían. Yo que venía en aquella época de la Universidad de Bruselas, de Europa, digo, ¿qué pasa aquí? El mundo está cambiando. Pues vean ustedes lo que dice. Harvard Students. La BBC no es un periodicucho de calle. ¿Entienden? Es un periódico, pues dice,
Cuidado, ¿eh? Son diferentes a nosotros, pero con iPhone. ¿Cuál es el mensaje que están dando aquí? Que aunque tengan la misma tecnología, son empleados completamente diferentes. Vean ustedes, la foto que han sacado es la foto, como en Estados Unidos hay mucha gente para los cuales la práctica religiosa es importante, es esencial, dice, ahora ya no van a las sectas, ahora adoran su tecnología. Y la foto que han sacado es lo que trae. Y entre los hombres, yo quiero ver si ustedes se identifican con los hombres, vean ustedes, van a tomar más LSD que fumar cigarrillos o beber cerveza. ¿Se esperaban ustedes este tipo de gente cómo han cambiado? Como usan tecnología, dice, todos son iguales. Todos están cambiando de manera diferente. Vean ustedes aquí, lo tienen aquí, ¿verdad? Esto, vean qué tipo de trabajo están creciendo, qué tipos de trabajo se están desapareciendo, y verán aquí, como por ejemplo, usted cuando vea uno rojo, retírelo por ahí, ¿eh? Trabajos manuales de rutina. Cuando vea este amarillito, que es manual no rutinario, o sea que eso se lo van a quitar. Por lo tanto, piense sobre todo en los dos primeros. El que tiene que negociar con personas con equipos. Y por supuesto, este de aquí, con el coco. Por lo tanto, es una inteligencia, una analítica, pero que sabe gestionar personas, y las máquinas serán una forma de ayuda. ¿Y cuál es la ventaja comparativa que les va a quedar todavía a los trabajadores del siglo XXI que son ustedes? Pues ahí tienen el resumen de los de Oxford. Inteligencia, interacción social, etcétera, etcétera. No quiero seguir aquí, lo único que quiero decirles que ustedes están llamados a cambiar de estilo de producción, de estilo de trabajo, no de tipo, de estilo y de contenido, como mínimo 3 o 4 veces en su vida, posiblemente más. Posiblemente más. Y que por lo tanto es el cambio permanente, la flexibilidad permanente, la adaptabilidad permanente. Por eso que el pasado no puede nunca volver. ¿Cuáles son los, esto me lo leen ustedes, cuál es la profesión perfecta? A ver si ustedes la quieren tener. La que no tiene estrés, pero tiene buen salario. Vamos a ver, lógicamente, si usted es rentista, mejor todavía, ¿no? Si tiene dinero, no tiene que trabajar, eso de levantarse todas las mañanas, y al lado tiene más o menos el nivel de estrés, el sueldo anual, mire, esto es porque reproduce el modelo norteamericano. Dentista, ¿qué te parece? Todos queréis sacar muelas, ¿eh? Lo tienen ahí, no digo nada más, que indudablemente el mercado de trabajo es diferente, aunque tenga las mismas tecnologías, y por lo tanto habrá que ver un poquito. Sigamos adelante. ¿Cuáles son las tecnologías más demandadas? Volvemos sobre lo mismo, les doy datos porque no puedo seguir adelante. Por lo tanto, el tipo de trabajos va a cambiar, el contenido va a cambiar. ¿Pero es por efecto de las tecnologías? No, es por la interacción entre la tecnología, las personas y la organización en la cual están. Sigamos adelante. El Foro Económico de la Bolivia. Esto no será en 2 días. El problema está en que en muchos sectores se hace mucho más rápido, en concreto en su sector. Hace 20 años un MBA era garantía para tener un salario por encima de los 80.000, 100.000 euros. Hoy en día ya no lo es. Ya no lo es. Y los americanos que fueron
los creadores del MBA, pues cuando llegó la crisis se dijeron, pero no teníamos las mejores escuelas de negocios, no teníamos la mejor clase dirigente, ¿y qué nos ha pasado? Está cambiando, está cambiando. Sigamos adelante. La pregunta, ¿usted está convencido que habrá escasez de puestos o escasez de mano de obra? En este caso, mano de obra inteligente. Yo no tengo respuestas, le hago la pregunta. ¿Me explico? Le hago la pregunta. Segundo, ¿qué tipo de educación? La que nos dice Bolonia tenga competencias. Mire, yo recuerdo cuando en España empezaron a hablar de la sociedad de la información. Y recuerdo que aquí en España dijeron, pues venga, pues un ordenador en cada clase. Y muchos chiringuitos privados se metieron y vendían que yo tengo muchos ordenadores por la clase. Los que participamos en Europa en el famoso informe de la Sociedad de la Información, donde estaban los centros de excelencia europeos, etcétera, etcétera, pues se dijo, en el año 94, ¿cómo se puede competir? ¿Cómo preparar a la población europea para competir en la sociedad de la información? Pues se dijeron simplemente 3 cositas. Saber leer, saber escribir y saber contar. Eso era la base. Leer, lógicamente los clásicos. Lógicamente leer, ¿por qué? Es el manejo del concepto, es el manejo de saber escribir, expresarse, comunicarse. En una sociedad no, lógicamente va rápido. Y por último, saber contar. Lógicamente, estamos en una sociedad donde los resultados hay que evaluarlos. Pues, esas son las 3 elementos básicos para poder competir. Y por eso, en Europa dijeron, nada de ordenadores, volvamos a los clásicos. Saber leerlo a los clásicos. ¿Por qué? Porque lógicamente son los que determinan la estructura mental del hombre occidental. Saber escribir, indudablemente la comunicación escrita. Como ustedes comprenderán, si usted escribe como el Twitter, eso es un perdedor nato, porque no sabrá entender la complejidad. ¿Hay que resumir? Claro, pero el problema es cómo usted va a resumir si tiene un cacao mental. Por lo tanto, vean ustedes que el reto es genial. Sigamos adelante. Pero, ¿usted cree que la sociedad no se va a oponer a través de las leyes? Por lo tanto, los retos son enormes. Y el reto del reparto en capital y el trabajo. Durante los últimos 120 años había un equilibrio entre el reparto del capital, se incrementaba la productividad porque nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos tal, y hasta hace 20 o 30 años se repartía más o menos de manera equitativa entre el trabajo y el capital. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Los nuevos ricos de dónde proceden, que prácticamente todo se lo lleva al capital. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues lean ustedes ahí y se darán cuenta que eso es un debate muy profundo. Es el debate de la desigualdad, que se ha incrementado, y veremos mañana que tanto en Europa como en Estados Unidos, en concreto, el gran problema de todo esto, ¿cuál es? La desigualdad. ¿Cómo se resuelve? Tiramos las máquinas al hoyo. Tiramos a los empresarios de las altas tecnologías, los metemos en la prisión. Y volvemos al pasado. Yo no tengo respuestas, solo preguntas. Vean ustedes aquí. Desde el año 75 hasta aquí, la productividad de la economía americana se ha incrementado en un 80%. El salario por hora, solo 40%.
¿Dónde ha ido el otro 40% de productividad? Si ustedes están entre ese 10%, estarán ahí, y si no, estarán abajo. ¿Me están entendiendo un poquito? Estarán abajo. Sigamos adelante. Por lo tanto, estamos en una segunda etapa de la edad de la máquina, donde, sin duda alguna, la máquina va a ser el competidor, pero sobre todo puede ser el ayudante. El hombre y la máquina tienen que cambiar a nivel personal, a nivel de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. No se dejen engañar, porque si no son capaces de gestionar la complejidad del pensamiento, olvídense de ser ganadores en esta batalla. A largo plazo va a ganar aquel que sepa gestionar la complejidad, la incertidumbre, etcétera, etcétera. Aquí lo tienen ahí, no se lo pongo que no tenemos más tiempo. Por lo tanto, vean ustedes lo que nos dicen los que han trabajado mucho sobre este tema. Por más máquinas que haya, ninguna máquina podrá suplantar la inteligencia y la creatividad de la persona. Sigamos adelante. Inclusive el señor Steve Jobs. Usted dice claramente que la tecnología es nada. Lo importante es la persona y sobre todo el sistema en el cual está metido. Y por último, de nuevo, otro de los eslogans que se repite, los motores de este cambio social, económico, político, cultural son la sociedad, con todos sus problemas, pero nosotros somos animales que no nos organizamos mejor que las hormigas, por ejemplo. Pero el problema es de organización y no es de tecnología. Sigamos adelante. Mañana, si quieren, les he dejado ahí. ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Se lo puedo dar si quieren. Esto sale de Visual Graphic. Son gente que sueña con imaginar el futuro. Como yo aquí no quiero hacer profecía, sino que he hecho análisis, esto se lo puedo pasar, pero ya no es análisis. Ya son visionarios. Yo no hago profecía porque no sirvo para eso. A mí me pagan por hacer análisis, por hacer preguntas. Por lo tanto, vamos a terminar aquí. Quiero presentar ahora, muchísimas gracias por la paciencia, he sido un poco fuerte.